Bueno, estamos de vuelta, seguimos en la mañana informativa, digo bien, aquí del rotativo 5D. La idea, como les mencionamos siempre, es ser su compañía durante su jornada de trabajo y por supuesto trayéndoles todas las informaciones y análisis de fondo sobre los temas de trascendencia. Hoy en un día muy especial, no solamente se recuerda el Día de las Secretarias, nuestras felicitaciones también para todas ellas y los secretarios, también es el Día del Periodista, una labor que realmente en los últimos tiempos se ha puesto en entredicho en muchos casos, pero que también sigue siendo el elemento de mucho respeto para la gente que busca a través de la comunicación y del periodismo una posibilidad siempre de reivindicar derechos violados o cuestiones que atropellan también a la dignidad del hombre. El periodista y el periodismo hacen justamente esa tarea de interpelar la situación que está mal y tratar de buscar de algún sentido la solución de fondo también a esos temas. Por eso queremos hacer varias entrevistas. Esta mañana estuvimos con el periodista y catedrático José María Costa y en este momento nos acompaña también otro periodista de la escena nacional que es justamente Enrique Vargas Peña. Enrique, gracias por estar con nosotros. No, a ustedes y que muchísimas gracias. Estoy sorprendido de lo lindo que está todo el equipamiento de ustedes. Realmente estoy muy sorprendido, tengo que decirte. Estamos tratando justamente de establecer estas nuevas redacciones inteligentes, ¿no? Que en el mismo espacio se puedan tener un 360 de todo, televisión, Sí, sí, sí. los medios digitales, el medio impreso como tal. Es un poco la tendencia, Enrique. Es la tendencia y una de las cuestiones que creo que, digamos, planteamos nosotros como cuestión laboral es cuál es el futuro del periodismo como fuente de trabajo, ¿verdad? Y es esto. Y el que no se adapta a esto, pues no está entendiendo el problema. Y esta mañana le hacía la misma pregunta y te lo vuelvo a repetir también a vos, que venís de un ejercicio del periodismo en la dictadura y post-dictadura también en esta larga transición que todavía no podemos decir de una democracia consolidada. ¿Qué es el periodista y en realidad cómo uno nace periodista, Enrique? Vos sabés que yo tengo mucho miedo de entrar en la pretenciosidad, ¿verdad? Pues yo, Juan, empecé por accidente y la verdad que estoy en esta materia más como un ejercicio ciudadano que como una cuestión vocacional o profesional, ¿verdad? A ver, evidentemente mi vocación es lo que me gusta hacer, ¿verdad? Pero yo no creo mucho en, ¿cómo decirlo con elegancia? Yo lo que creo es que esta es una materia a la que se puede dedicar cualquiera que tenga verdaderamente interés y un poquito de formación, ¿verdad? O que a raíz del interés adquiera formación y con eso ir generando posiciones y tomando observaciones sobre la vida nacional. Generalmente yo soy bastante pesimista con respecto a lo que surge de lo que podemos llamar la academia periodística, porque sinceramente te digo, yo creo que nosotros tenemos unas enormes falencias culturales en la academia, ¿verdad? Y creo que eso se nota. Y eso también me lleva a pensar contigo un poco una reflexión, Enrique, que es el tema de hacia dónde va el periodismo. Porque uno mira a ciberactivistas que se ponen el sayo o la ropa de periodistas y a veces hasta interpelan situaciones muy difíciles, ¿no? Que el común periodista a veces ni se anima a tocar. Ahí también creo, y ahora que estamos en el tema de la compra de Twitter y compañía, me encanta el tema que estás planteando porque para mí la transformación que se está dando desde hace, yo te diría, 7, 8 años a esta parte, es una transformación definitiva. Es decir, yo no sé si va a ir vuelta atrás en la evolución. Y en consecuencia, las personas que nos estamos dedicando a esto, tenemos que competir con todos, porque realmente ahora, voy a usar las cifras de Amílcar Ferreira, ¿verdad? Que hizo el análisis de Twitter la vez pasada. Entonces, ahora en Paraguay tenemos 590.000 cuentas de Twitter y creo que casi 2 millones de cuentas de Facebook. Y vamos a suponer que, digamos, no sé, por ser cauto, 50% de esas dos plataformas tienen cuentas de personas físicas reales, ¿verdad?
Es decir, estamos hablando que ya no estamos compitiendo con 400 personas en una empresa y 400 personas en otra empresa. Estamos hablando que estamos compitiendo con 250.000 personas en un campo y con 1.000.000 de personas en otro campo. Y en consecuencia, a mi modo de ver, el punto aquí no es tanto tener la información que la va a tener todo ese enorme número de personas, sino tener la formación para poder poner la cosa en perspectiva, ¿verdad? Porque una cosa es relatar un hecho, que lo puede hacer todo el mundo, y otra cosa es entender el hecho. Y yo no estoy aquí reclamando pontificado, al contrario, porque yo soy bastante escéptico con respecto a eso. Lo que estoy diciendo simplemente es que las personas que tengan mejor formación van a estar en mejor posición para sacar provecho de esta nueva situación. Y en ese contexto que estás analizando eso último, Enrique, me lleva a consultarte esa triple dimensión del periodismo, ¿no? El de entretener, el de informar, pero sobre todo el de educar. Soy uno de los pocos periodistas que realmente ejerce una labor, diría yo, hasta de formación de opinión pública. Y esto no te lo digo con afán de halagarte, pero es muy difícil encontrar actualmente periodistas que realmente interpelen al oyente, al televidente, al lector de los periódicos a esa tarea de reflexión. ¿Nos hace falta mucho de eso? Muchísimo, muchísimo, porque, pero mira, Juan, yo creo que este no es un problema nuestro nomás, es un problema, yo te diría global, ¿verdad? Pero yo no lo hago con propósito didáctico, digamos, aunque tenga efecto didáctico, no lo hago con propósito didáctico. Yo solamente, o sea, mi tarea, o sea, lo que yo hago simplemente es mirar el hecho, ver si hay una referencia, digamos, histórica generalmente, que es lo que a mí me gusta, y después poner la perspectiva. Obviamente en eso a veces la cosa sale bien, a veces no sale bien. Y creo que sí es mi diferencial. Y obviamente yo le saco provecho a eso, porque vuelvo al punto que te había señalado anteriormente. Yo creo que nosotros tenemos acá en la academia, o sea, cuando te digo la academia es la escuela de formación del periodismo, un déficit de formación cultural que es inenarrable, ¿verdad? Inenarrable porque es, yo diría que peor que un desierto. ¿Y para quién trabaja el periodista entonces? Si entendemos que no solamente las academias y la casa de estudios que forman a los periodistas, sino la calidad educativa de nuestro país cada vez va a pique. ¿Para quién trabaja entonces un periodista? No, yo creo que o sea, la idea de la gestión de opinión pública es eso, opinión pública. Y yo tengo un disenso dramático con muchísima gente con respecto a quién es el ciudadano en la democracia. Yo en esto soy muy populista, en el sentido de Reagan y Thatcher, ¿verdad? Ronald Reagan y Margaret Thatcher. La democracia para mí es una cuestión que no pasa por Sócrates, pasa por la heladera. Y la democracia es simplemente responder a una pregunta para la cual no se necesita Aristóteles, sino que se necesita abrir la heladera. Y es, perdón que le plagie a mi admirado Ronald Reagan. ¿Estamos hoy mejor que hace 4 años o no? Ahí entra la formación de opinión pública para generar esa perspectiva, es decir, ¿estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿En qué estamos mejor? ¿En qué estamos peor? Y a partir de eso surgen, creo yo, las grandes posiciones, las grandes corrientes y eventualmente los grandes movimientos políticos, ¿verdad? Que de eso se trata finalmente el tema de opinión pública. Y ahí te llevo un poco más a lo que significa también estos tiempos que estamos viviendo. Se habla de tambores nacionalistas, acabamos de salir de un fin de semana donde Macron dio vuelta ante la posibilidad, con mucho ausentismo, que si ese ausentismo votase, tal vez hoy la veríamos a Marine Le Pen como presidenta y la ultraderecha gobernando Francia, ¿verdad? Es que ahí hay una serie de calificaciones, porque yo no... Puso como ejemplo para entender. No, exacto, entiendo, y me encanta porque me parece que esa es la discusión de nuestro tiempo, no solo en Europa, en todo el mundo.
Ayer o anteayer yo tuiteé eso de la elección francesa, la siguiente cuestión. A mí me preocupa mucho cuando se dice que Emmanuel Macron es liberal y que Marine Le Pen es ultraderechista, porque uno tiene que entender cuáles son los basamentos filosóficos de cada una de las posiciones para poder hacer ese discernimiento. Y yo creo que en nuestro tiempo hay una maquinaria, y no estoy objetando que exista la maquinaria, digo, estoy señalando que existe la maquinaria, que etiqueta. Y entonces te dice, Macron es liberal. No, señores, Macron no es liberal. Macron es un hombre que trabaja con la idea corporativa del ideario globalista de Davos. Eso no es liberalismo, está lejos del liberalismo, eso es corporativismo. Está muy cerca de Mussolini y por tanto, desde el punto de vista filosófico, Macron está más cerca de ser ultraderechista que Le Pen. Le Pen es nacionalista. Ahora, vos podés decirme, yo no creo en el Estado-Nación, y es una posición respetable, y es una de las dos grandes posiciones ideológicas de hoy, ¿verdad? Los que estamos a favor del Estado-Nación y los que están a favor de un orden global. Ahora, los que estamos a favor del Estado-Nación no somos ni nazis ni ultraderechistas. Yo me considero a mí mismo, por ejemplo, liberal radical auténtico, pero así. Y sin embargo, yo creo en el Estado-Nación, porque creo en que el Estado-Nación es el lugar adecuado del desarrollo democrático. Ahora, esas etiquetas que ponemos a ciertas cuestiones, Enrique, es también una extensión a veces de la opinión pública, ¿no? Y de la construcción también de los referentes que te van mencionando justamente esto, de derecha, de izquierda, de ultraderecha. Es que eso es lo que tenemos ahora. A ver, cuando yo te decía existen maquinarias de etiquetamiento, me refiero a que el debate ideológico no es que desapareció, simplemente evolucionó y ahora ya no es un debate entre comunistas y liberales, como podría ser en 1980, 1990. El debate de hoy es entre los que creen en el Estado-Nación y los que creen en el orden global. ¿En Paraguay ya llegó ese debate? Lo triste del Paraguay, ¿sabes cuál es lo triste de nuestro país? Es que las acciones derivadas del debate están y no está el debate. Okay. Es decir, hay actores políticos que trabajan con Davos totalmente y que sin embargo no plantean el debate. ¿Vos crees en la Agenda 2030? No, es que yo creo la Agenda 2030. La Agenda 2030 es un documento oficial del foro. Okay. No, es que yo creo o no crea. El que quiera puede ver de qué se trata. No, yo estoy en contra de esa agenda. Estoy en contra de esa agenda porque yo creo en el Estado-Nación. ¿Y crees que hay actores paraguayos que tienen esa agenda, que llevan adelante? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que hay actores paraguayos, políticos, empresarios. Yo creo que el enfoque de Davos es un enfoque corporativo empresarial. Y por tanto la punta de lanza de Davos en el mundo entero es el empresariado. Ejemplo, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, son la punta de lanza. En Paraguay sucede la misma cosa en otra escala, ¿verdad? Ahora, lo que yo no sé si, por ejemplo, el gran empresariado paraguayo, decirte Horacio Cartes o Zapac o uno de esos, entraron ya en esa discusión, ¿verdad? Okay. Pero yo sí creo que hay, digamos, empresarios que ya están en esa apreciación. Y ahí consultarte también algo que me parece importante, lo que decía también al inicio de esta entrevista. Vos venís, Enrique, de vivir tal vez la última etapa de la dictadura, ¿no? Del 89 marca el fin de un periodo oscuro del Paraguay y también de un ejercicio de la profesión, hoy que estamos hablando en el Día del Periodismo. Yo suelo analizar internamente de que Paraguay lastimosamente tiene la situación de repetir círculos de la historia, ¿no? Y creo yo de que nosotros estamos viviendo lo que se vivió al final de la dictadura, comienzo de la democracia, en esa polaridad de medios de comunicación. ¿Cómo ves ahora actualmente eso? ¿Te acordás de la época de Noticias versus ABC Última Hora? Me acuerdo, perfectamente. ¿Crees que estamos viviendo eso de vuelta? Yo creo que estamos viviendo eso de vuelta, no en la escala. ¿Pero por qué no en la escala? Porque la importancia de los grupos de comunicación disminuyó terriblemente
por las redes sociales. Okay. Entonces, cuando vos decías, el tema del enfrentamiento Guasmos y Argaña, y digamos que fue vos decías, el grupo ABC, o el grupo Noticias, o el grupo Hoy, digamos, representaban, digamos, corrientes enteras de la opinión política. Sí. Y hoy eso ya no lo pueden monopolizar los grupos comunicacionales. Yo creo que hay, digamos, cierto dejo todavía en los grupos comunicacionales para decir nosotros representamos esta idea. Por ejemplo, obviamente ABC yo creo que representa claramente la idea, digamos, liberal, en el sentido filosófico del término, y tiene una impronta sobre eso. O por decirte, el grupo Cartes representa lo que representa. Voy a decirlo, pero no con ánimo peyorativo, sino analítico, ¿verdad? El grupo Cartes tiene un ideario político que es la Constitución de 1940 en Paraguay, y es restablecer ese orden institucional. ¿Es saludable utilizar los medios de comunicación para defender esas clases de agenda? Yo creo que es natural. Okay. ¿Por qué te digo esto? Porque si vos mirás 1648, 1688, digamos, el surgimiento de la libertad de prensa en Inglaterra y después en Estados Unidos, los medios nacen como expresión de fuerzas políticas. Entonces, yo creo que nosotros en Paraguay, yo digo esto siempre, y perdón por aburrirlo un poco a la gente con el cuentito que hago siempre, ¿verdad? Nosotros en Paraguay sufrimos una distorsión espantosa que es la dictadura de Morínigo. Porque la dictadura de Morínigo nace del Partido Liberal, pero en el nacimiento del Partido Liberal el tipo toma contacto con los medios de comunicación liberales, la Tribuna, etc. Y les dice, ¿ustedes quieren seguir trabajando? Sí queremos, le dice Scherer a Morínigo. Claro que queremos. Muy bien, no hay ningún problema. Pero no tenemos opinión. Entonces, publiquen, pero no va a haber más editorial, no va a haber más opinión. Genial. Y se hizo un modus vivendi entre la dictadura y después el régimen colorado unipartidario, que duró 20 años y que moldeó una matriz de pensamiento en nuestro país acerca de que los medios no tienen que ser expresión política. Yo creo que eso es profundamente mentira y es una distorsión. Ok. O sea, ¿vos crees que los medios tienen que tener ese color, no? Tienen que tener posición. Okay. Lo que no, eso, como estaba leyendo hoy en el Independiente, tener posición no quiere decir mentir. Los hechos son los hechos. Sobre los hechos vos tenés posición. Vos no podés inventar hechos, ¿verdad? ¿Qué opinión te merece un medio como el Independiente? A mí me encanta el Independiente. Cuando nosotros empezamos los programas a la mañana leyendo los medios. Y no te pido que me lo digas porque estamos acá. No, pero además lo digo en público siempre. No es una cosa que estoy diciendo acá en secreto, es una cosa que digo todos los días en el programa. No todos los días, pero día de por medio. A mí el Independiente me gusta mucho porque creo que logra sintetizar en su tapa mejor que otros medios, o bastante mejor que otros medios, el tema del día. Okay. Y eso a mí me encanta. O sea, ese es un talento que tiene que tener un jefe de redacción, un director, o sea, un jefe de redacción. Y no siempre se consigue. Y lastimosamente mucha gente, digamos, suple eso con muchos títulos. ¿Entendés? En cambio, en lo Independiente le baja así uno que sintetiza el tema. Y a mí me gusta mucho eso, y lo digo siempre. ¿Faltan más medios como eso? ¿O crees que eso también ahora ya se ve en cuestiones como, por ejemplo, el surtidor? No, lo que pasa es que el surtidor y compañía son un poquito el futuro de los medios. Yo creo que los medios que no se digitalicen, que no entren en la temática de ser, como dijiste al empezar, 360, están condenados a desaparecer. Porque este aparato y el que vos tenés ahí, sí, resuelven un problema que antes no había, ¿verdad? Y es que acá tengo todo. Entonces, vos no, ¿por qué te compraría alguien un diario? Si está acá.
¿Puede significar el fin de del papel? Yo creo que el papel va a tener un lugar cada vez menor en el desarrollo de los medios y de la opinión. Ok. Cada vez menor. Cuando yo entré en el diario La Nación, te estoy hablando del año 1995, nosotros el primer día tiramos 45.000 ejemplares. Todavía bajo la administración de Domínguez. No, o sea, empezando con Sí. ellos, ¿verdad? O sea, cuando se inauguró, te decía. Ese primer día La Nación tiró 45.000 ejemplares. A veces estaba tirando 90.000 ejemplares. Y noticias por ahí, bueno. Entonces, esperaban poco. Y ahora, lo que ocurre es que el papel es carísimo con respecto al teléfono. Sí. ¿Entendés? Entonces, si no se le encuentra un nicho de mercado al papel, yo no sé si se puede sostener. Vivimos tiempos políticos, Enrique, estamos camino a unas presidenciales, cambios también en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Hay mucho post-pandemia que nos lleva a analizar también todo lo que va a significar el cambio. ¿Qué crees que tenga que ser el rol del periodismo ante estos episodios históricos? Voy a empezar por la pandemia. Yo creo que la pandemia es el mayor desafío a la libertad paraguaya desde Morínigo. Y creo que la pandemia sirvió para que muchos de nosotros, muchos ciudadanos paraguayos, tomemos una posición mucho más militante de la que teníamos en defensa de la Constitución. Okay. Yo creo que esa es una consecuencia indeseada de lo que yo llamo los cuarentenos, ¿verdad? Ellos no esperaban que haya una reacción social, pero no es solo de Paraguay, es en el mundo entero. Y entonces creo que primera consecuencia, con respecto a la siguiente parte de tu pregunta, es que ahora hay como que una conciencia mucho más cementada, sólida, sobre la importancia de la Constitución. Okay. Y después viene la segunda cuestión, ¿verdad? Acá vamos a tener nosotros, creo yo, una elección histórica, porque el cartismo, a mi modo de ver, está encaminado a obtener el triunfo del Partido Colorado. ¿Por qué? Porque en una elección, en un proceso electoral, tiene que haber alternativas. Hugo Velázquez tenía la chance de convertirse en alternativa, pero lastimosamente no tuvo el coraje de hacerlo en el tema del juicio de Sandra Quiñones. En consecuencia, ¿qué le queda? Yo creo que el anticartismo, por llamarlo de alguna manera, es mayoritario en el Partido Colorado, por lo menos desde 2015 en adelante. Nunca más Horacio Cartes ganó una elección en el Partido Colorado. Entonces, el anticartismo es mayoritario, pero se encuentra con que el tipo que levanta la bandera anticartista lo primero que hace es transar con Cartes. Entonces, a lo que estamos asistiendo hoy, 26, es al derrumbe de la tranza. Porque lo que dicen los colorados cartistas es, acá, mi candidato no transó nunca, vos podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero es auténtico. ¿Y el cambio de ficha? Lo que se planteó esta semana. López Petengil. Ajá. Y la pregunta es si Petengil es el que va a levantar la bandera del anticartismo. Yo creo que no. ¿Entendés? Okay. O sea, yo creo que hay un tipo que tiene muy clara esa película, aparte de Horacio, y es Marito. Pero también entiendo que, digamos, su esquema de soporte financiero, no sé cómo llamarlo así, soporte financiero, está muy comprometido en negociaciones. Y en consecuencia es un tipo que no puede agarrar y decir, te cancelo, ¿entendés? ¿Qué le pasó a Hugo Velázquez? A Hugo Velázquez le pasó que, sí, vamos a hacer, no sé si te acordás de esos primeros días violentos con el tema de Yucio y tal, del anticartismo. Y Horacio lo único que le dijo es, vení por acá, estimado, tu hermanito lo tengo yo. Pum, se acabó. ¿Entendés? Eso es lo que yo me temo que pase con cualquiera que no tenga agallas para arriesgar sus negocios. Y no sé si Petengil las tiene. Ok, lo otro, Enrique, volviendo al tema del periodismo y del periodista, y en este día en particular, ¿cómo vadis el periodismo paraguayo? Yo soy optimista, pero no en el sentido
a ver cómo decirlo. ¿Romántico? No. Yo soy optimista en el sentido de que la opinión pública, al menos si no cambiamos el modelo institucional, o sea, o mientras este sea el modelo institucional, te estoy hablando de la Constitución del 92, la opinión pública está llamada a tener cada vez más peso. Y el hecho de que los medios como grupos empresariales vayan perdiendo importancia relativa no modifica esa cuestión. Okay. ¿Entendés? Ahora, también creo firmemente que los medios que aprovechen la nueva dinámica van a permanecer y van a triunfar. ¿Con qué características? ¿Cómo deben hacerlo? 360, o sea, multiplataforma, actividad en redes, digitalización, sacarse los lastres de los costos de los costos operativos de la vieja matriz, ¿verdad? Del papel y compañía. Una redacción de papel, o sea, para un diario de papel, era una cosa enorme, ¿vos te acordás de eso? Sí. Requería no sé cuántas personas, porque había que llenar mucho espacio. Ahora lo que tenés que hacer es generar contenido, que es una cosa bastante diferente. A ver, en una página de un diario tradicional, te estoy hablando, vamos a situarnos, voy un ratito en 1998, 97. En una página de un diario vos tenías 40% de información, tal vez 30% publicidad y el resto relleno. Y para ese relleno vos necesitabas personal. Bueno, ese dejó de ser importante. Entonces, esa dejó de ser importante porque tu plataforma ya no es el papel. Vos ya no necesitas ese relleno. Entonces, el que lea bien desde el punto de vista económico, que se pueden bajar los costos y el que bajando costos se encuentra en una situación competitiva mejor, ese gana. Enrique, fuiste uno de los primeros en apostar a lo que fue la plataforma digital. Seguís teniendo a la tarde tu pequeño espacio de unos minutos donde haces catarsis. Sí. ¿Crees que poco la tendencia va por ahí? ¿Crees que los periodistas jóvenes van a encontrar en esos espacios? No solo jóvenes. Yo me fijo mucho en lo que pasa en Estados Unidos, ¿verdad? No por usar Estados Unidos como ejemplificador moral, sino de tendencias de mercado, estoy hablando, ¿verdad? Bueno, fíjate vos, voy a hablarte de un tipo al cual yo admiro y admiro, o sea, Bill Maher. Bill Maher es un, ¿cómo decirlo? Comediante, no es comediante, es más que comediante, porque es un comentarista político satírico, liberal, en el sentido clásico del término. Y él él hizo una carrera exitosísima con un show de televisión, el show Bill Maher, no sé qué, en HBO, y es un show fantástico, ¿verdad? Que vos podés verlo ahora, qué sé yo. Pero este año, o a fines del año pasado, Bill Maher hace una cuestión muy importante. Se va a Spotify y hace un podcast. ¿Por qué? Porque esa es la tendencia. Y vos tenés que el periodista, entre comillas, más influyente de Estados Unidos, no está en el Washington Post ni en el New York Times. Es, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Joe Rogan. Es Joe Rogan. ¿Y qué es Joe Rogan? Joe Rogan es un tipo que se sienta como yo en su casa, con una pantalla y habla. Tiene 11 millones de televidentes. CNN tiene 500.000 televidentes y Joe Rogan tiene 11 millones. Sí, yo creo que ese es el futuro. Hay que mirar esas tendencias. Enrique, y justamente en honor al tiempo y agradeciéndote mucho también esta reflexión profunda que estamos haciendo sobre el ejercicio del periodismo, ¿cuáles son tus recomendaciones para los jóvenes? Yo solamente tengo una desde que me acuerdo, ¿verdad? Y es tener cultura. Leer es un placer. Y no hace falta leer ensayos. A mí me gustan los ensayos, pero no hace falta leer ensayos. Vos podés culturizarte leyendo novelas. Hay novelas que son extraordinariamente didácticas, ¿verdad? Pueden ser de pura ficción o pueden ser novelas históricas también, que a mí me encantan. Pero el problema y acá le voy a citar a Bill Maher, porque me encantó un programa que hizo y donde dijo lo siguiente:
El problema del tipo que no lee es que cree que el mundo nació cuando él nació. Y el mundo tiene 4.000 millones de años, boludo. Y pasa mucho de eso en Paraguay. Muchísimo. Pero es porque todos creen que, bueno, yo nací ahora el mundo. No, no, no. Chicos, nosotros tenemos 210 años de historia. ¿Entendés? Y vos no podés, no es que naciste, no es que ahora empezó el tema. ¿Te cuesta mucho el Paraguay en ese sentido? Yo no hablo guaraní, pero creo que esto podría encontrar como en ningún otro país del mundo. A mí me encanta viajar y no tengo techada aún ni nada, pero este es mi chiquero. ¿Te gustaría más cultura para el Paraguay? Sí, eso sí me gustaría. A mí me ¿Para gustaría. elevar el debate? Para elevar el debate, pues para la calidad de vida. Una persona que tiene cultura eleva su calidad de vida. Un ejemplo estúpido te voy a poner. Una persona que tiene cultura, estimados amigos, sabe por qué es un placer tomar vino. ¿Entendés? ¿Y el que no tiene cultura? Y el que no tiene cultura cree que el vino se inventó para alcoholizarse. ¿Entendés? Enrique, gracias por tu tiempo. A vos, un abrazo. Enrique Vargas Peña haciendo un balance y un análisis también sobre el tema del periodismo y lo último, brillante, realmente el tema de la cultura, que tenemos que seguir trabajando todos los días en nuestro país. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más aquí del Rotativo 5D.